Para este nuevo video hemos decidido hablar de una herramienta política que no se termina de aprovechar del todo bien, donde el sistema ha decidido usarlo solo para beneficiarse a sí mismo, moldeando y orientando a la opinión pública según como le convenga, dando a conocer noticias o incluso ocultar aquellas noticias incómodas, desviando la atención del pueblo hacia otras cuestiones de menor importancia. Nos referimos a la propaganda como instrumento y la agitación política para desatar tormentas sociales. Los panfletos durante la Revolución Francesa se repartieron con la finalidad de dar a conocer una idea, una propuesta política, o a veces eran como una forma de crítica hacia el gobierno, en ese caso hacia la monarquía, y ante todo se personalizaba la crítica hacia Luis XVI. Dar a conocer algo novedoso y que genere un impacto en el resto de la población es una de las finalidades de la propaganda. Darle luz a una idea, propuesta o a una postura política. Claro que también se habría que analizar el contenido de la misma, pues la idea en sí, ya sea escrita como en el caso de los panfletos o hablada como en el caso de los discursos, no es suficiente. Es necesario tener en claro el argumento y la finalidad, la crítica y a quién se critica, el por qué y el para qué. Cuanto más elocuente es el argumento, más fácil será de convencer al resto de las personas, pues la finalidad suprema de la propaganda es el convencer a la mayoría sobre algo en concreto. Los medios de propaganda, como los panfletos, es, como bien dijimos, un medio, una táctica que puede variar según la ocasión. Otra forma de dar a conocer una idea es a través de las pancartas, muy reconocidas durante las huelgas o las marchas durante muchos años en favor o en contra de una medida política. De esta forma, mediante la pancarta, se expresa una postura cuyo objetivo es llamar la atención o captar el momento, aunque sea por un instante. Otro de los grandes objetivos de la propaganda es lograr captar la atención del público, ya sea para convencer o para disuadir. La propaganda es convencer y captar la atención. Otro medio de propaganda muy utilizado durante nuestros días son las banderas o los trapos. Se utiliza en ámbitos como el del deporte, por ejemplo. En la política también se le da un uso bastante recurrido, ya sea por su tamaño, por sus colores o por el contenido que se le ha dado a la misma. Son medios de propaganda para llevar una finalidad política. A su vez, te dan a entender que esa fracción o ese grupo de personas pertenecen a un espacio político, ya sea un movimiento, una agrupación o un partido. Hasta ahora hemos decidido ir a lo básico, para ir metiéndonos de a poco hacia cuestiones más complejas. Los carteles publicitarios, también en muchas ocasiones, sobre todo en momentos de campaña política, utilizados con este fin. Dar a conocer a un candidato al que pertenece a un partido determinado para captar votos. Y ustedes dirán que estamos hablando de medios de propaganda bastante antiguos, que hoy en día las cosas se innovaron gracias a las redes sociales y a los medios masivos de comunicación. Y sí, es así. Hoy la propaganda se ha innovado mucho. La televisión, con sus spots publicitarios, formaba parte también de los medios de propaganda política. Aunque hoy en día los periodistas partidarios dan su bajada de línea. Cuando un periodista determinado defiende una causa o rechaza una cuestión política, está formando parte de la propaganda política. Un debate que se ha generado debido a la involucración de los periodistas con la política, perdiendo así su objetividad e imparcialidad para dar la información. Pues aquí estamos tocando otra cuestión fundamental de la propaganda, la información. Fundamental es saber narrar, contar una noticia, darle el énfasis que se espera e incluso darle una semántica o un lenguaje debido para describir sobre todo una cuestión en particular. El lenguaje o la dialéctica en este instrumento político es esencialmente importante. ¿Cómo describo una situación en particular? ¿De manera favorable? ¿De manera negativa? ¿De manera imparcial? Todo esto también entra dentro de la herramienta política de la que estamos hablando. Lo mismo sucede con la radio, donde el locutor puede, a modo de catarsis, exhibir su opinión política sobre un tema en particular. Ahora entraríamos en cuestiones más culturales como el arte. Por ejemplo, el cine como un instrumento para dar una versión de los hechos en particular. Esto sucede mucho con las películas históricas. Es un medio de propaganda bastante eficaz, pues el cine trata de lo audiovisual. Esto influye enormemente en la emocionalidad de quienes lo ven. Y lograr tocar o influenciar los sentimientos o la emocionalidad de las personas es una de las reacciones que se busca, pues toda buena propaganda política debe conllevar a una reacción, pero jamás a una indiferencia. Como se dijo alguna vez, que hablen, para bien o para mal, pero que hablen.
La música tampoco escapa a todo esto, y como dijo Aristóteles, la música está muy relacionada con las pasiones de las personas, a la vez que tiene una gran influencia en la conducta humana. Si bien la música es un arte, también se recurre a ella para los propósitos políticos. Por ejemplo, promoviendo la buena música o promoviendo la música degradada. Este tipo de arte es fomentada por la política y para eso se le aplica la propaganda, que da a conocer determinados cantantes o personalidades ligadas a la música y se intenta dejar de lado o que caigan en el olvido otros tipos de músicos o artistas. La cultura y la propaganda van de la mano. Tocando el tema de la era digital, sabemos que las redes sociales también son un arma política, generando así con la tecnología una innovación para promover o dar a conocer un tipo de propaganda, ya sea por escrito, por audio o por video. Los jóvenes son más susceptibles a este tipo de cuestiones, donde con microvideos pueden dar una bajada de línea de manera rápida, breve y concisa. Pero como si no fuera poco, cuando una página de internet o red social censura o prohíbe una determinada opinión, publicar una determinada imagen o video también es política. Y las regulaciones políticas es una forma de dar a conocer una postura y por lo tanto una propaganda determinada. Como dijimos anteriormente, el lenguaje es muy importante y muchos de estas redes sociales llaman a estas regulaciones normas de convivencia y conducta. Sin embargo, al fin y al cabo, es lo mismo que venimos contando a lo largo del video. Pura propaganda. La agitación política, por otra parte, forma parte también de la propaganda. Es la actividad más intensa de este instrumento político, porque consiste en agitar, alterar la conducta del pueblo bajo un propósito, ya sea de forma de protesta o de defender una postura de manera intempestiva. Los contenidos suelen ser más confrontativos y enérgicos, cambia la forma de expresarse y puede volverse más áspero el debate o la disputa política. Agitar es movilizar a los militantes mediante mitines y discursos políticos potentes. Es provocar una movilización para reafirmarse o defenderse ante adversidades políticas. En este video no diremos si está bien o mal, diremos que es una herramienta política más y que se puede utilizar de una u de otra forma. Y si hay algo que nos hemos reservado para el final de este video, es querer explicarles la suma importancia que tiene el poder de la palabra dentro de la propaganda y la agitación política. Los discursos son claves, ya sea por su contenido, es decir, sus argumentos, o por las formas en que son expresados. Dijimos de manera verbal, pero dentro de la oratoria, a muchas formas de decir las cosas, dándoles un énfasis sobre determinados puntos. Las palabras utilizadas, ya sea de manera elegante o de manera brusca, serena o intensa, directa o sutil, la oratoria es todo un arte que no todos los políticos supieron dominar. ¿Qué tan importante y esencial es esta práctica? Que muchos entrenan o ensayan sus discursos previamente para que ningún detalle quede al azar. Todo debe ser calculado, cada gesto, cada expresión, la palabra que se utiliza para describir o criticar un asunto en particular. Gracias al poder de la palabra, causas políticas se han llevado a cabo movilizando multitudes, religiones se han expandido a pesar de todos sus obstáculos, personas se han sumado de distintas contiendas bélicas por los discursos conmovedores. Sin ninguna duda, convencer es el primer paso para vencer, o como dirían los árabes, convencer antes que vencer. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy, esperamos que les haya gustado el video, de ser así le pedimos que lo compartan y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook. Muchas gracias y hasta pronto.